Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este momento, por todo, absolutamente todo, y no importa si han sido lecciones que también nos ayudan a crecer como personas, como seres humanos y nos llevan a otro nivel en todos los aspectos de nuestra vida. También quiero agradecer todas esas bendiciones que están encima de nosotros y que van a caer como lluvia de bendiciones refrescante y de vida totalmente, como un agua fresca, tibiecita, sabrosita, y que nos va a llevar también a muchas satisfacciones en todos los aspectos de nuestra vida. Si tú estás convencido de esto también, al igual que yo, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. No la retengas, devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo el amor que fue entregado a tus ojos y a tus oídos. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para aquellos queridos amigos y amigas que están en una relación en este preciso momento. No importa si estás en contacto cero. La segunda parte para mis solteros y solteras. Y la tercera parte para la economía. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis preciosos y preciosas que en este preciso momento se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso momento. Mientras yo barajo tus cartas, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa cómo lo hagas, lo importante es que conectes en este momento con tu persona especial. Bueno, ya las barajamos, ahora vamos a comenzar. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿qué siente por ti tu persona especial? Mira que tu persona especial es una persona, al parecer, no importa si es joven o vieja, tiene unos sentimientos que aún no están muy claros con respecto a ti. No están muy claros, son unos sentimientos que o sea, todavía no sabes si está aquí o está allá, todavía no está muy claro, no sabes si te quiere, si te estima, pero son sentimientos que van en crecimiento, ¿ya? Van en crecimiento. Mira que ha tenido como para entregarse a ti de lleno totalmente unos pequeños obstáculos y yo podría decir que se trata de alguna persona que de su pasado que aún lo está rondando o la está rondando en su mente, bueno, que la está pensando o tal vez le está llamando o haciéndole mensajes de texto o lo está buscando y entonces no le permite a tu persona especial ser muy claro contigo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que salgan, no sé, es algo extraño, pero es una persona que realmente te quiere querer, o sea, que quiere salir de como esta confusión que tiene en este preciso momento y que quiere algo nuevo, quiere algo contigo realmente y que ustedes salgan adelante con la relación. Es algo bastante confuso, pero eso es lo que yo veo en este preciso momento. Él o ella quieren que con tu madurez, con la experiencia que tú tienes y con los sentimientos que le demuestras, que logren salir adelante con la relación. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Tiene muchísimo miedo que tú te desengañes de él o de ella, que te enteres de estas dudas o de que esa persona lo está o la está rondando y que tú te desengañes de tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, una época no sé, en la cual ustedes van a comenzar a vivir cosas bonitas, pero mira que está como atravesada esta cuestión, ya esa persona como que no deja tranquilo a tu persona especial o no la deja tranquila y tú te vas a terminar cansando, aburriendo de esa situación y al parecer se les viene una infidelidad, puede ser tuya o de tu persona especial. Bueno, ¿cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que aclare las cosas ya
en este momento, que si te estás enterando en este instante de lo que siente tu persona especial realmente por ti, o que si ya sabes, entonces aclares esta situación y no permitas que pasen más y más días sin aclarar este embrollo que tiene tu persona especial. Bueno, que se aclare, ¿va a estar contigo o no va a estar contigo? Pero que no esté con esas dudas como que sí, como que no, como que va, como que viene. Entonces que se aclare, que madure y que se aclare. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos en esta ocasión para tu relación en este preciso instante, para este personaje, esta pareja tuya que parece que no está nada claro. Bueno, este angelito te dice, derrotarás la mentira. Mira, wow, súper wow. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en estos comentarios, porque estamos hablando de que esta persona no está claro, no está clara, y tú te vas a enterar absolutamente de todo. Te vas a enterar de todo y tú vas a triunfar sobre esa mentira o esas mentiras. Muy seguramente tú vas a ganar sobre este otro personaje. Y mira, realmente esa otra persona que está rondando a tu persona especial, yo creo que se va a tener que hacer a un lado, porque tú vas con toda y con todos. Este otro angelito te dice fortuna en los viajes. Mira, si tú estás pensando en hacer un viaje con tu persona especial, hazlo. Te va a ir súper bien, y después de ese viaje ustedes van a venir totalmente renovados y su relación más firme que nunca. Bueno, se le van a acabar esas dudas y vas a poder poner en su lugar a este personaje que anda rondando a tu persona especial. Bueno, por ese lado van las parejas. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas. A ver qué me les dicen las cartas del día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento, mi querido amigo y amiga que estás solterita o solterito, tú estás viviendo 2 situaciones. Una relacionada con tus sentimientos. Mira que tú estás sufriendo una decepción bastante fuerte relacionada con el amor. Y al parecer, no sé, estás como muy desbocado, muy desbocada en esta situación, y como que o estás tomando o estás, no sé, te estás despelucando totalmente por esta decepción, o estás muy deprimido, muy deprimida, y hay personas a tu alrededor que realmente están viendo esto y están muy preocupados por ti. Entonces, más bien espabilate, di, bueno, listo, ya lo lloraste, ya lo lloré, y debes continuar con tu vida, mi querido amigo o amiga que está solterito o solterita. Listo, hay que sufrir la pena, el luto, porque igual es una persona que quisiste mucho, una persona que se fue, que te decepcionó, pero a todo hay que ponerle límites. Por otro lado, con respecto a tu economía, ten muchísimo cuidado, porque te pueden estar robando o estafando o engañando. Ya hay un dinero bastante que te pueden estar queriendo estafar, si no es que ya lo han hecho. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, esta cuestión del engaño, de las mentiras y de la estafa se podría presentar entonces ahora, y se podría seguir presentando, y muy seguramente es de personas cercanas a ti. Podría estar involucrado algún encuentro sexual en esta situación. No sé, ten muchísimo cuidado de estarte involucrando con personas que tengan ya alguna relación, porque esto no podría terminar nada bien. Por otro lado, ya con la familia, bueno, mucha pachanga, mucha copa, mucho disfrute, mucha comidita, mucho baile, súper bien. Con relación a tu familia, muy bien. El consejo de tus guías espirituales, que por favor no te involucres en camisas de 11 varas. Quiero decir que no te metas en problemas con personas comprometidas, o tal vez con negocios, o si vas a retirar dinero o algo así. Ten mucho cuidado para que no te vaya a llevar una mala sorpresa, ¿no? Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy, a ti que estás solterito o solterita. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos. Bueno, muy bien las cartas para ver qué te aconsejan mis queridos angelitos el día de hoy. Uy, son 2 cartas súper maravillosas. Dice, tus obras revelarán los orígenes. Mira,
Lo que te estoy diciendo con respecto a no involucrarte con personas comprometidas, no lo hagas. No lo hagas porque es una situación que no te va a ir nada, nada bien y podría estar quedando no solamente tú, sino tu padre, tu madre. Tus personas allegadas podrían estar quedando muy mal y ellos podrían estar hasta involucrados en esa situación. Este trajecto te dice sanarás para ser mejor, mi querido amigo o amiga que está solterito. Mira que esa decepción de amor va a ser cosa del pasado o declara que ya es cosa del pasado. Y si tú estás convencido de esto, decreta en este momento, hecho está. Convéncete absolutamente de eso porque viene la salud, la sanidad para ti en todos los aspectos de tu vida. Bueno, por ese lado, los solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en este preciso momento me preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento en cuestiones de tu economía. Bueno, y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, mi querido amigo y amiga, que tú preguntas por tu economía, mira que estás cumpliendo eso que tú has anhelado, eso que tú has soñado. Em, para cuestiones de tu economía se ve que estás cumpliendo con lo que tú siempre has querido. Estás en el negocio, en la actividad económica que siempre, siempre has querido. Mira que te has encontrado con personas que no son muy honestas contigo. Tal vez una persona mayor de signo Cáncer, Piscis o Escorpio es una persona que te manipula a ti, que no es muy, muy honesta con esta situación y eso a ti te pone bastante ansioso o ansiosa, pero tú dices, no, es una persona mayor, le debo respeto y a pesar de que tal vez haga estas cosas conmigo, pero yo puedo cambiar de estrategia con esta persona para que no siga haciendo este tipo de cosas. Mira que has tenido ciertos enfrentamientos, ciertas dificultades con personas muy, muy cercanas a ti, de tu entorno económico, algo bastante duro, un enfrentamiento bastante importante con personas de tu entorno. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Bueno, viene la cosecha para ti, viene la cosecha para ti de todo aquel trabajo que tú has hecho, de todos tus esfuerzos, tus desvelos, tus madrugadas, todo eso, viene la cosecha para ti definitivamente. En este momento eres una persona totalmente confiable para las demás personas con las cuales tú haces negocios y están totalmente felices con esas contigo. Bueno, viene la cosecha súper buena para ti, el consejo de tus guías espirituales. Tú no estás solo, tú no estás sola. Cuentas con personas que te aman de verdad, con tus guías espirituales. Cuentas con personas que realmente te quieren y que te acompañan. No te sientas tan solo o sola o tan abrumado o abrumada en tu trabajo, en tu negocio, en tus empresas, porque cuentas con personas. No cargues tú solo con toda esa carga, que hay personas que te quieren ayudar, que te quieren colaborar. Recibe la ayuda en los momentos de crisis. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso momento. Mira, te dice, qué bonito, dice, tu pareja te dará paz. Bueno, si estás agobiado o agobiada y tienes una pareja, habla con tu pareja, coméntale a tu pareja porque a veces te puedes estar callando muchas cosas que te pasan en tus negocios, en tu trabajo y no importa que tu pareja no esté en el mismo sector que tú, pero a veces con el simple hecho de que nos escuchen es suficiente para nosotros sentirnos bien, bien. Y si no tienes pareja, pues a ese mejor amigo o esa mejor amiga que tú tienes, habla con alguien para que te puedas desahogar. Mira, este angelito es súper especial, sufrirás una transmutación. La transmutación es de adentro hacia afuera. Al parecer vas a tener un crecimiento espiritual y ese se va a ver reflejado en tu crecimiento en todos los aspectos de tu vida y en tu economía, una abundancia súper espectacular. Si tú estás convencido también de esto, escribe, hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.